Capítulo 5. Ocultarse. El grupo de viaje se acurrucó en un lugar del pasado de Jan, lo que significa que es momento de que Weiss explique si está dispuesta. Pensé que estabas tratando de huir de un exnovio abusivo, dijo Jan mientras las dos montaban la motocicleta Bumblebee, con la baba de Sui siendo arrastrada por el viento hacia su pecho. No lo que sea que acabas de decir. Weiss no estaba huyendo en ninguna dirección en particular, solo alejándose de donde estaba. Jan imaginaba que su prioridad en este punto era poner tanta distancia como fuera posible entre ellas y la fiesta a la que acababan de llegar antes de que intentaran asaltarlas. No puedo encontrar las palabras exactas que usó, pero voy a asumir que estaban esperando a robar a Eschne, ya que no parecían conocer a nadie más. Además, ella está armada, y papá probablemente preferiría simplemente dejar que los secuestradores me maten en lugar de pagar un rescate. ¿Quiénes eran?, preguntó Jan. ¿Qué querían contigo? Sigue conduciendo, insistió Weiss. Jan no respondió, pero bajó la velocidad. Creo que me debes algunas respuestas, reina de hielo. Lo haré, supongo, reina de hielo. Weiss Queen, dijo Jan, dándose cuenta de que ese apodo no funcionaba del todo. Soberana suprema de las industrias Dust, tal vez. El brazo de Weiss se tensó alrededor del costado de Jan. Tú bien sabes que es Eschne. Perdóname, soy bastante como tú, Jan. Supongo que explicaré toda la situación, pero en la parte trasera de una motocicleta, mientras tu perro ladra y el viento nos golpea, no es lugar para compartir secretos, y me temo que no podemos volver al pueblo. Esos dos, como ya habrás deducido, fueron la razón por la que estaba en tan mal estado cuando me encontraste. Dudo que se hayan rendido. Dudo que no hayan rastreado hacia donde me moví y puedan rastrearnos de nuevo. Weiss se había defendido contra ellos, habían demostrado ser personajes sombríos, pero no había tenido suficiente tiempo para razonar lo que Weiss estaba sugiriendo. Ella no había tenido ni siquiera tiempo para procesar que Weiss estaba inconsciente en el camino. Probablemente lo habría adivinado, incluso entonces, pero solo acabo de aprender que esos dos existen, y aún estoy procesando el hecho de que alguien vaya tras nosotros. Tras ella, en realidad. ¿Y si los separamos?, sugirió Jan. Esos dos están organizados, dijo Weiss. El enojado Allen, el de cabello blanco, el anciano, mostró señales de ser un rastreador experimentado y planificador cuando solo lo conocí brevemente antes de que intentaran matarme, y sus muchas habilidades superaban las mías. No sé qué tan hábil eres tú, pero asumir que la única razón por la que escapamos fue por suerte es peligroso. Esa es su forma elegante de decir que cree que no podríamos ganarles. Podríamos perderlos si retrocedemos, dijo Jan, queriendo dar la vuelta. No le gustaba la idea de regresar, pero sabía que era un método semidecente si era cuestión de reducir el rastro. Si todo lo que necesitaban era que Weiss perdiera interés o que se desvió del camino, funcionaría. Así es como nos encontraron, dijo Weiss. No fue solo porque estaban en la ciudad, fue el hecho de que llegaron al lugar en el que estábamos justo después de que obtuve mi cristal. Y eso implica que estaban siguiéndonos desde el principio. Me temo que tú te involucraste desde el momento en que me recogiste, en lugar de dejarme morir en la calle. No me arrepiento de eso, dijo Jan. Suponiendo lo peor, esos hombres podrían haber intentado dañarla o incluso matarla, pero Jan se enfrentaba a los Grimm a diario, hasta el punto de que casi aceptaba la idea de irse con algunos moretones al más allá. Estar en peligro no le era extraño, ni tampoco mantener la cabeza fría para sobrevivir. Era un argumento que no involucraba emociones, que en realidad no era ni siquiera un problema. La muerte era trabajo, y Ruby estaba en su día libre, así que Jan básicamente había planeado pasar el día en paz sin hacer mucho. Para decir la verdad, la única razón por la que seguía vagando por Patch tanto tiempo era porque estaba aburrida. No me arrepiento de haberla llamado. Tal vez esté mal aprovecharse de las luchas de Weiss para divertirme, pero estoy cumpliendo con mi parte al ayudarla, así que creo que se compensa. Llegaron a una cabaña destartalada justo a tiempo para que el sol desapareciera entre los árboles.
Ese era el lugar donde Jan había tomado su decisión más egoísta, vivir, eligiendo ponerse por encima de su hermana. Hace años, al menos, Jan había arrastrado a su hermana hasta este pequeño refugio crujiente en el frío invierno, casi matándola. Ahora, estaba eligiendo traer a Weissschne aquí con la esperanza de evitar ese mismo destino. Tanto como quiero justificar este lugar por el resto de mi vida, no hay realmente muchos otros lugares en Patch donde esas dos idiotas puedan simplemente caminar y entrar por el frente. No pueden estar en todas partes a la vez, así que si esperamos dentro sin luces o algo, probablemente no nos crucemos con ellos. Pero podríamos, y eso es demasiado arriesgado. En lugar de eso, habían tenido que cavar un agujero donde antes había estado el camino. Una vez dentro, podría haber sido tan acogedor como una cabaña podía ser en toda su vida. Los años no la habían tratado bien. El piso apenas resistía el peso de Shuei, y cuando entró, un olor lo golpeó tan fuerte que se detuvo para olfatear el aire con más intensidad que cuando olfateó la comida en su boca una hora antes. Shuei, el sabueso descuidado como normalmente era, fue lo suficientemente inteligente como para no intentar roer las paredes, menos aún para contracturar alguna clase de infección de boca con madera húmeda. La única razón por la que algunas partes del edificio seguían de pie era que la gente solo necesitaba mirar ese lugar y sabían que se tenían que ir de inmediato. Y eso los llevó al siguiente problema y probablemente al más importante. Así que, Schne, dijo Jan, estirándose en el sofá lo más casual posible para no parecer que la estaba interrogando con dureza. ¿Por qué estamos aquí? Weiss había prometido respuestas, y respuestas recibiría por lo que Jan decía. Pero debido a que la atención de Weiss no estaba ahí, ya no estaba contenta de verla callada por lo que estaba pasando en su cabeza. Para los estándares de Jan, Weiss ni siquiera hizo una mueca al entrar a la cabaña. Aunque frunció la nariz al principio por instinto, la suciedad y el aspecto desagradable del lugar no afectaban demasiado a la chica de aspecto rico. Esperaría al menos un grito o una mueca por lo bajo. «Esto servirá», dijo Weiss, cerrando la puerta detrás de ella y posicionándose inmediatamente frente a una de las 3 ventanas. Sólido, defendible, única vía de acceso o salida, bien cerrado. ¿Realmente no te molesta esto?, preguntó Jan. He dormido en lugares más sucios, respondió Weiss con simpleza. Jan se quedó atónita en silencio. Weiss se puso en cuclillas cerca de una de las ventanas. Afortunadamente la cabaña estaba rodeada por tierra-barro. Weiss había señalado que no dejaría una huella visible si las hojas eran empujadas justo así, y entre algunas de las otras cosas que había estado diciendo, Jan estaba comenzando a tener curiosidad por saber cuánta experiencia de supervivencia tenía su supuesta princesa. Jan no necesitaba hacer preguntas particulares para que Weiss explicara. Era obvio para ambas que necesitaban hablar básicamente de todo lo que estaba pasando, desde los hombres misteriosos hasta su presencia en Patch con el cristal de Dust que había sido tan evidente, porque era algo que Weiss no habría dejado ver si no quería que alguien la encontrara. Empezaré desde el principio, con lo que ya sabes, y avanzaré desde ahí, dijo Weiss. Supongo que sabes quién soy y tienes una idea aproximada de por qué mi familia y yo importamos en el gran esquema de las cosas. Jan levantó la cabeza y asintió. Weiss Schne, segunda hija de la familia Schne, dueña de la Schne Dust Company. En resumen, ustedes extraen, refinan y asignan todo el dust que termina siendo utilizado por los cazadores. Creo que, como otras compañías importantes, han sido acusados de monopolio, pero tú también dijiste que no es tan simple. No era precisamente una imagen halagadora considerar el uso casi obsceno de vacíos legales por parte de la SDC para evadir el espíritu de la ley cumpliendo la letra, pero había trampa de por medio, tanto que algo sospechoso había ocurrido en algún punto que literalmente afectó toda Remnant. La SDC era tan importante en volumen que podía salirse con la suya, y tal vez incluso haber cometido asesinatos impunes. No soy como ellos, dijo Weiss.
No te equivoques, no es una opción que elegí por puro heroísmo, y necesito a Ember Celica si voy a enfrentarme a los Grimm, así que soy cómplice en muchos sentidos respecto a los crímenes de Weiss, su padre, los crímenes de su imperio, y legalmente no importa que odie a su padre. Jan se rascó la sien. Sabía que había cosas ahí, las cosas que aprendí de otras personas en lugar de individuos de autoridad o miembros del equipo simplemente no son suficientes. A veces me encontraba afectada por este polvo con un significado moral, hasta el punto en que me desconectaba de la familia Schnee. Sin embargo, sabía que tenía razón, y que mi forma de pensar mejoraría el futuro incluso si no pudiera mejorar mi bienestar financiero, así que seguí adelante. El caso es este: Weiss sostuvo la cápsula de Dust que habían luchado tanto por recuperar. Es un tipo único, experimental, de Dust que posee capacidades mejoradas. Vamos a llamarlo así. Creo que puede ser distribuido en pequeñas cantidades por alguien con mucho pensamiento oscuro y de una era oscura, y si lo hace, bueno. La humanidad y los faunos, corrigió Jan conscientemente. Weiss pareció al principio un poco confundida sobre cómo responder. Claro. El Dust podría liberar a la humanidad y a los faunos de muchas luchas que el mundo moderno no ha podido resolver. Sin embargo, si se distribuyera mal, podría causar enormes daños y disminuir los avances realizados en cuestiones de igualdad. El padre no se arriesgaría a eso. Demasiado para no huir, dijo Jan, llenando el silencio. Si Weiss parecía tan harta de que todos la consideraran una princesa de los derechos de los trabajadores, entonces encajaría que ella caminara como si no necesitara ayuda. Weiss ni siquiera reaccionó cuando Jan mencionó su nombre, como si le importara un comino, o si la otra chica pensara que Jan se burlaba de ella. Sé que tienes preguntas. La respuesta es que el polvo es raro. El polvo de tipo especial es raro. Me gustaría decirte con precisión qué es capaz de hacer, pero quiero decir, no me ofendas, Jan. Sé que conoces el polvo y que alguna vez fuiste cazadora, pero no pensé mucho en otros que me han traicionado por órdenes de mi padre a cambio de una recompensa, ya sea un reembolso financiero o el favor del CEO de la mayor industria de Remnant. Por ahora, continuó describiéndolo como polvo especial. Jan frunció el ceño un poco más cuando vio que Weiss no estaba muy contenta con eso. Weiss dejó caer el párpado con el suyo propio. Te lo diría si pudiera, pero, interrumpió Jan. Me estás pidiendo que te proteja. Lo mínimo que puedes hacer es decirme por qué. Lo dije, respondió Weiss, con más severidad de la que Jan probablemente esperaba en ese momento, mientras deslizaba la cápsula de Dust en un pliegue de su cinturón. Jan, llevo un año huyendo. Mientras poseía algunas habilidades menores del entrenamiento de caza, la mayoría de mi experiencia en supervivencia proviene de lo que aprendí en el camino. ¿Un año?, dijo Jan. Estaba bastante segura de haber expulsado al menos el polvo de la familia Schnee en ese tiempo. ¿Estás segura de eso, Ángel de Nieve? Si revisaras mi scroll mientras dormía, lo más probable es que vieras solo imágenes archivadas y reusadas. Mi padre cuida meticulosamente las apariencias, y tiene todo un expediente de mis inseguridades contra el apellido Schnee. Sospecho que es para que le sea más fácil para él cuando... Weiss hizo una mueca y se frotó las manos contra la frente. Si alguna vez me captura, déjame adivinar, ¿castigo de por vida?, dijo Jan sarcásticamente. Weiss resopló como si eso fuera un hecho. Sí. Literalmente. ¿Literalmente?, repitió Jan, levantando una ceja. Porque mucha gente dice eso de forma figurada, y eso siempre ha sido uno de mis más grandes disgustos. A menos que estés hablando de morir, no uses literalmente como si fueras a morir. Sí. Literalmente. Weiss se giró hacia Jan y miró por una de las ventanas, escaneando sus alrededores. El día en que muera será el día en que regrese con mi padre, Jan. Literalmente moriré antes de regresar literalmente. Jan esperó a que Weiss sonriera, pero esa sonrisa nunca llegó. Poniendo sus manos en sus caderas, la miró, inexpresiva. No puedes hablar en serio.
puedo, Jan, dijo Weiss, mientras deslizaba los dedos de su mano izquierda por el mango de su florete. He tenido que matar a personas solo para seguir viva. Esto no es una broma. De acuerdo, la broma empezaba a volverse un poco seria para los gustos de Jan. Honestamente, burlarse de ella aquí, donde apenas habían sobrevivido a un ataque, era de mal gusto en primer lugar. ¿Todo eso por una mota de polvo especial?, Jan preguntó. Ella sabía que las grandes cosas venían en paquetes pequeños, pero había un límite en cuán lejos podía llegar esa idea. Apenas es suficiente para disparar una sola bala. No es tanto el polvo en sí como su composición química, dijo Weiss. Obtener una muestra para análisis y duplicación podría llevar a la producción masiva a escala mundial. Si todos tuvieran una mano para manejar su fabricación, alguien lo malinterpretaría y encontraría una mejor manera de usarlo. Ella frunció el ceño. Y eso solo ya es suficiente razón para que mi padre quiera verlo destruido. Ya ordenó la ejecución de todos los científicos del equipo que inicialmente lo sintetizó. Lennox Elves, Eleonora Wu, Pietro Polendina, Dios mío, incluso destruyó sus memorias de respaldo en cuanto se enteró de que su teoría era correcta. Por mucho que quiera confiar en ti, Yang Xiaolong, prefiero simplemente dejarte leer esto y que lo juzgues por ti misma. Otra vez, no te lo estoy confiando. No lo dejé caer mientras dormía, no lo perdiste mientras me llevabas, no te lo entregué porque sí. No hay forma de que pueda asumir que entiendes sus capacidades. Arriesgar la conclusión de lo que he sacrificado no sería una forma satisfactoria de morir. No puedo hacerlo. Entonces, supongo que eso es, dijo Jan, con una sonrisa leve. Para ser honesta, todavía le costaba creer la historia de Weiss. Tal vez esos dos tipos la habían estado siguiendo, pero sugerir que habían matado a gente directamente por polvo. Por polvo. La historia se desmorona en la primera palabra. Cuesta 5 li en la grama, y eso para lo bueno y elegante. No lo creía. No lo podía aceptar. Simplemente sonaba imposible que el padre de Weiss la dejara ir solo para perseguirla y matarla. Incluso si eso tenía un extra de espectáculo o algo por el estilo, la única explicación racional era que Weiss había malinterpretado toda la situación y lo estaba haciendo por nada. Diablos, incluso es posible que solo sea una fugitiva adolescente que no quería ir a la escuela de nuevo, y que toda esta charada del polvo no sea más que una excusa. Jan era una aventurera, claro, pero si su hobby de aventuras no iba a respetar lo suficiente a Weiss como para decirle la verdad completa. Schne, creo que me está dando dolor de cabeza pensar en esto, dijo Jan. Ella fue hacia la cabaña y miró hacia todos los recuerdos que le quedaban a Weiss, pero Weiss dijo explícitamente que no confiaba en Jan. Ese no era el fundamento de una buena sociedad. Sinceramente, nos separamos antes de siquiera comenzar. Ya que puedo decir que probablemente no me vas a contar la historia completa, me quedaré alrededor por la noche, dijo Jan. Es mucho para viajar. Solo quiero que estés a salvo, y ya que me convenciste de venir pero luego nos vamos. Te llevaré al muelle del ferry mañana, y... agradezco el gesto, pero no creo que pueda aceptar un viaje, dijo Weiss. Es demasiado llamativo. Si pudieras dejarme justo en el borde del pueblo, estaría bien. Ah, genial. Respira hondo, Jan. Respira, respira, respira. No dejes que esa semblanza se aproveche de ti. Si Weiss quería mantener esa distancia emocional para no impactarse por la expresión de Jan, entonces estaba bien. Solo sería una prueba más de que Jan era la mejor entre las dos. Weiss podría continuar con su vida de princesa fugitiva donde todos le prestan atención a nada, y el mundo seguiría girando. Está bien, dijo Jan. Sus dientes chirriaron al apretarse en la parte inferior de su boca en un gesto que probablemente enfurecería a su dentista. Está bien.